Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya nos quedan esta clase y una más, que es el jueves que viene, así que ya estamos cerrando. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy teníamos, les había dado yo de tarea que pensaran un cuestionario de frase verbal, ¿sí? Que a modo de repaso, ¿no? La idea es como recapitular todo lo que vimos de a poquito relacionado a las frases verbales, los modales, los auxiliares, y usar esa información para responder algunas preguntitas. Sí, así que acá vamos a ir mirándolas. Entonces, la primera pregunta era, ¿a qué llamamos frase verbal simple? Y en lo posible pensar un ejemplo de una frase verbal, de una oración con una frase verbal simple. Entonces, ¿qué era? ¿A qué le decimos frase verbal simple? La que está compuesta por un solo verbo. Exactamente, la que está compuesta por un solo verbo. Siempre ese verbo solito, ¿sí? Va a ser un verbo principal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dice de, no sé, em, the exam was easy, el examen fue fácil, o the exam was difficult, fue difícil, ahí tengo un solo verbo, was, ¿sí? Que me dice la acción. Bien, ¿y a qué llamamos frase verbal compuesta? La que tiene más de un verbo. Bien, ¿qué tipos de verbos son los que puede tener una frase verbal compuesta? Auxiliares y modales. Bien, auxiliares y modales, junto con el verbo principal. Si entonces una oración que diga I can play the guitar, I can es el modal puedo, play es el verbo principal tocar. Puedo tocar la guitarra, ¿sí? Entonces, en el caso de las frases verbales compuestas, puede haber modal y auxiliar o puede haber uno solo de los dos. Ahora, bueno, esto es un poco ya lo respondimos. Si la frase verbal está compuesta por un solo verbo, ¿cómo lo llamamos a ese verbo que está solo? Si es un solo verbo, ¿qué es? ¿Modal, auxiliar o principal? Principal. Principal, siempre tiene que estar. Ahora, ¿cuál de estos tres tipos de verbos, modal, auxiliar o principal, está siempre presente? No puede faltar. El principal. El principal, porque el principal es el que me cuenta lo que pasa, el que me cuenta la acción. Si la frase verbal es compuesta, ¿en qué lugar se ubica el verbo principal? Es decir, ¿dónde está el verbo que me cuenta lo que pasa? Al final. A lo último, ¿no? A lo último, al final, muy bien. Sí, en esto se parece un poco a la frase nominal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la frase nominal el sustantivo núcleo de lo que estoy hablando siempre es la última palabra del bloque de lectura? ¿Sí? En la frase verbal ocurre lo mismo, el verbo principal siempre es el último. La diferencia es que en las frases nominales nosotros utilizamos a los corchetes para delimitar esa frase, digamos, y vamos a leer desde atrás, desde el sustantivo núcleo, desde atrás para adelante, digamos, como un espejo. En cambio, en las frases verbales, cada elemento conserva su lugar. Si dice can play, leo puedo tocar. ¿Sí? Si digo may finish, puedo terminar. ¿Sí? Los elementos en la frase verbal no cambian de lugar, ¿sí? Se leen a donde están. Bien, ahora, ¿cuáles son los verbos auxiliares que tenemos en inglés? ¿Se acuerdan? El Mm. be, have y do. Muy bien, son tres. Do, have y be. Esos son los tres verbos auxiliares, es decir, los tres verbos que acompañan a un verbo principal, be, have y do,
que van a ir apareciendo de diferentes formas según el tiempo verbal, ¿no? Por ejemplo, be lo vamos a ver am, is, are, was, were, pero son tres en realidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice en inglés el verbo hay? O existe en el sentido de que hay algo, ¿no? Hay una investigación, existe una investigación. ¿Cuál es ese verbo en inglés? Sería un there is o un there are, algo Muy así. bien, exactamente. Recuerden que cuando yo tengo there seguido del verbo be, los dos juntos quieren decir una sola cosa, quiere decir el verbo haber o existir. Si están presentes, si es hay, ¿sí? Si es hay o existe una investigación, entonces ahí va a ser, por ejemplo, como dijiste vos, there is. ¿Sí? Ahí va a ser there is porque está en presente del singular. Pero there be puede aparecer de distintas formas. Muy bien. Esperen que... Uy, me olvidé de borrar. Borrar. Bien. Próxima pregunta era, ¿cómo se traducen have y has cuando están como verbo principal? ¿Y cómo se traducen cuando son verbos auxiliares? ¿Se acuerdan que acá había una diferencia en el caso del verbo have o sus derivados, has, had, ¿sí? Pero el verbo have, ¿qué quiere decir cuando es principal y qué quiere decir o cómo se traduce cuando es auxiliar? Por ejemplo, si Cuando es sí, a ver, principal, dale. significa tener o no. Claro, tener cuando es principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo I have a cat, ¿sí? Ahí es have, está solito, ¿sí? Por eso es el verbo principal, es I have a cat. Ahí está como verbo principal. Y entonces en ese caso, cuando es verbo principal, se traduce como tener. Tengo un gato. Bien, y cuando es un auxiliar, si dice, por ejemplo, I have studied. Es el verbo haber. Muy bien, es el verbo haber. Haber en el sentido de, por ejemplo, I have studied a lot. Cuando es verbo auxiliar, entonces, ¿cómo voy a traducir esta oración? La que dice I have studied a lot. ¿Cómo sería en español? Si es el verbo haber. Tengo que estudiar mucho. No sería tengo, sino el verbo haber. He Eh, estudiado. He estudiado mucho en este caso, ¿sí? Entonces. Esperen que... Ahí, bien. Entonces, cuando have está solo o al final de la secuencia, es decir, que es un verbo principal, ahí es tener, tengo, tenemos. Pero cuando have está adelante del verbo principal, que en este caso es estudiar, ahí va a ser alguna de las formas del verbo haber. Yo he estudiado, tú has estudiado, nosotros hemos estudiado. Sí, el verbo have es un auxiliar en tiempos perfectos, presente perfecto, pasado perfecto. Ya vamos a estudiar los tiempos verbales. Sí, pero por ahora lo importante es que recuerden que se traduce como el verbo haber, he estudiado, o había, o hemos, o habrán, o etcétera. Bien, próxima pregunta, ¿cuál es el tiempo pasado de have? Seguimos con el mismo auxiliar. ¿Cuál era el pasado de have? had. Had. Muy bien, H-A-D. Had
Es el pasado, acá no hay diferencia. En presente hay dos formas, have y has, que son las que están en el número 8, have y has. Sí, acá los dos están en presente, solo que uso has cuando es he, she o it, tercera persona del singular. En pasado, had, H-A-D, had, es la única opción para todas las personas. No importa si es he, she, we, you o they, siempre es had el pasado. Bien, próxima pregunta. ¿En qué tipo de oraciones se usa el auxiliar do? Es decir, do, das o did, las tres más formas, ¿sí? Como verbo auxiliar. ¿En qué tipo de oraciones usamos a los auxiliares do, das y did? Afirmativas, negativas o interrogativas son las opciones. Por ejemplo, ¿cómo digo no me gusta el brócoli? O lo que sea. ¿Cómo digo no me gusta en inglés? I don't Claro. I don't like. Por ejemplo, lo que sea, ¿no? Fish, por ejemplo, que no te guste el pescado. I don't like fish. Bien, fíjate que ahí esto es una oración negativa, negativa en presente. ¿Sí? Esta oración negativa, para decir que no me gusta, en este caso está en presente, utiliza el auxiliar don't o do not, que es lo mismo, ¿no? Don't es la forma corta de do not. Entonces, en una oración negativa vamos a usar el auxiliar. Si yo te pregunto, ¿te gusta el pescado? ¿Cómo te pregunto? ¿O te gusta leer? ¿O te gusta? ¿Cómo te pregunto eso? do you Exacto, acá también vamos a usar el auxiliar. Do you like, qué sé yo, reading? ¿Te gusta leer? Do you like reading? Sí, entonces, en este caso, que es una interrogativa, es una pregunta, en este caso también está en presente, vamos a usar el auxiliar do. Do porque es you. Si hubiese sido él, hubiese sido does he like. Y en el negativo, si hubiese sido, en vez de a mí no me gusta, I don't like, hubiese sido a ella no le gusta, hubiese sido she doesn't like. Es decir, voy a decir don't, doesn't para el presente, didn't, si es que no me gustaba antes el pescado, I didn't like, o sea, la regla es la misma independientemente del tiempo verbal. Bien, ahora, ¿cómo digo me gusta? Leer o me gusta el pescado, lo que sea, ¿no? ¿Cómo digo? I like fish sin el do. Exactamente. Entonces, en el caso de las afirmativas, el do no es necesario, ¿sí? En las afirmativas, ¿sí? No necesito utilizar el auxiliar do. Entonces, ¿en qué tipo de oración se usa do, das o did? En las negativas, ¿sí? Y en las interrogativas, I don't like, she doesn't like, I didn't like. Did you like? Does she like? Do you like? En las afirmativas no necesito usar el auxiliar do. No digo no se usa, no les pongo no se usa, porque alguna vez pueden llegar a encontrarse con una oración afirmativa que utiliza do, pero en ese caso cumple la función de énfasis.
Es un caso, es un uso especial de do en oraciones afirmativas. Por ejemplo, yo te digo, ¿a vos no te gusta el pescado? Y vos me decís, sí me gusta el pescado. ¿Sí? Esa afirmación, ese énfasis, sí me gusta, se puede mostrar con un do y decir, I do like fish. ¿Sí? Pero es un caso especial, es para mostrar énfasis. Para afirmar, simplemente afirmar me gusta, no necesito utilizar el auxiliar do. ¿Sí? Entonces, la respuesta para la número 10 es negativas e interrogativas. Bien, hasta acá vamos. Sí, Sí. profe. Bien, próxima pregunta. ¿Qué indican o qué muestran estos auxiliares, dudas y did, cuando los usamos como verbos auxiliares, ¿no? Cuando los pensamos como auxiliares. ¿Qué muestran? ¿Qué indican? Por ejemplo, con el have habíamos dicho que cuando have era verbo principal es tengo. Y cuando es un verbo auxiliar se traduce como el verbo haber. ¿Sí? Si dice have o has es en presente, hemos, y si dice had es en pasado, había. Los auxiliares do, das y did también me dicen cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando do es un verbo principal, ahí se traduce como hacer. ¿Sí? Si yo te digo I do exercise, ¿sí? Si yo digo I do exercise, entonces en ese caso lo voy a traducir hago ejercicio. ¿Sí? Porque es el verbo principal hacer. Pero cuando do funciona como auxiliar y no como principal, ¿qué pasaba? Si yo digo I didn't see the movie. O si yo digo, no, a ver, otra. I didn't. I didn't. Puede ser que marque el tiempo verbal, pero no tenga un lugar en la traducción. Exactamente. Bien, les quería mostrar acá exactamente eso que dice Martina. Si yo tengo estas tres oraciones, ¿sí? Si yo tengo estas tres oraciones donde do es el verbo auxiliar, ¿cuál sería? ¿Qué me muestra? ¿Qué me indican? Didn't, don't y doesn't. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de I didn't go to the cinema, me dice que es negativo y me dice que es pasado. ¿Sí? Entonces no fui al cine, que es negativo y pasado. Simplemente me indican que el verbo go, que es el verbo ir, está negativo y está en pasado. No fui, como dice Martina, no ocupa un lugar en la traducción, no se traduce. ¿Sí? Solo muestra cosas. ¿Qué cosas? En el caso de didn't me muestra que es pasado y que está negativo. Si digo I don't go to the cinema, sí quiere decir que no voy al cine, que no tengo el hábito de ir al cine. Acá me muestra negativo, si no voy, no tengo el hábito. Me dice presente para rutinas o para hábitos. Y además me dice que es primera persona. Si yo no voy al cine, I don't go. En cambio, si yo digo, she doesn't go to the cinema, acá nuevamente es negativo, ¿sí? Otra vez está en presente, ella no va al cine, esto es un hábito que ella tiene, el de no ir al cine, pero en este caso está en tercera persona del singular. Sí, entonces, esas son las cosas que me indican las diferentes formas de do cuando es auxiliar. Si bien no se traduce,
toda esa info que me muestra se la pongo al verbo principal, que en este caso es go, ir. I didn't go, no fui, negativo pasado. I don't go, no voy. Negativo presente, primera persona. She doesn't go, negativo presente, tercera persona del singular. ¿Sí? Pero en ninguno de los casos de auxiliares los vamos a traducir. Bien. ¿Qué más nos quedaba acá? A ver si nos queda. Bien, ahora teníamos algunas otras preguntas más enfocadas a los verbos modales. Entonces, la primera pregunta que tengo acá es, ¿cuáles son los verbos modales que no se traducen? Como dijimos recién, de do no ocupa un lugar en la traducción, pero sí me indican el tiempo del verbo que sigue, ¿no? ¿Cuáles eran los modales que no ocupan un lugar en la traducción? Will y would, Muy bien. Will, ¿qué me indica will? ¿Qué tiempo verbal me indica will? futuro, Futuro. ¿Y would, qué tiempo verbal me indica? condicional. Condicional. Muy bien. Entonces, estos dos verbos modales, a diferencia de los otros, vieron que hoy el ejemplo que les di era I can play the guitar. Ese can ocupa un lugar, porque yo digo, puedo tocar la guitarra. Sin embargo, will y would muestran futuro o condicional, pero no se traducen. Entonces, si yo digo I will visit my friends, ¿sí? No, ese will no va a ocupar un lugar, pero me va a decir que el verbo visit está en futuro. Visitaré a mi amigo. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el condicional would. ¿Sí? Visitaría a mi amigo. ¿Sí? Uno indica futuro y otro indica potencialidad, ¿sí? Condicional en el sentido de lo que haría. Si tuviera tiempo, visitaría a mi amigo. I would visit. ¿Sí? Entonces, estos son los dos verbos modales que indican tiempo, pero no ocupan lugar en la traducción. Próxima pregunta es, ¿cuáles son los verbos modales que se refieren a poder hacer algo o tener la capacidad de hacerlo? O sea, los verbos modales de posibilidad o de capacidad. ¿Cuáles eran? Can y may, Can y may en presente. ¿Y cuál más? would y Could y might, me, Bien. Can y may, que son en presente. Could y el otro no escuché que dijeron, pero es might, might. Could y might. Entonces, can y may es presente. Por ejemplo, puedo o podés, ¿sí? O podemos. Could y might es condicional. Podría, podríamos. Y recuerden que could también a veces aparece como pasado, pude o no pude hacer algo. ¿Sí? Entonces, estos son los verbos modales que indican o que se relacionan con poder hacer algo o tener la capacidad. Can, may, could y might. Muy bien. Próxima pregunta era, ¿cuáles son los verbos modales que se refieren a una obligación, una necesidad de hacer algo, ¿sí? Una condición óptima, digamos, una recomendación, algo más relacionado con la ética, con la moral, digamos? ¿Cuáles eran estos? must, Muy bien, must es la obligación, ¿no? Tengo que hacer algo, must. Y los que tienen más que ver con una recomendación, ¿cuál eran? ¿Cuáles eran? should y ought to, no sé cómo se dice. Bien, should y ought to, sí que son sinónimos. Ought to es lo mismo que should, es un sinónimo. Entonces, must es, está en presente.
debo, debemos, debes, y should o ought to está en condicional, debería, deberíamos, ¿sí? Por eso se usa para recomendar o para hablar de lo que sería ético o moralmente correcto. Bien, eh, vamos con la próxima pregunta, era... ¿cuáles son los verbos modales que están en presente? Bueno, los dijimos, los fuimos diciendo. Can, may y must. Esos son los tres que están en presente. Can, may y must. ¿Cuáles son los verbos modales que están en pasado? Había uno solo que podía usarse en pasado. ¿Cuál era? Could, Could. Y los que, bueno, los tiempos verbales que indican will y would, me los dijeron hoy. Futuro y condicional. ¿Qué verbo modal es un sinónimo del verbo have to o has to? Quiere decir lo mismo, digamos. Si yo digo, I have to study. ¿Esto es un sinónimo de qué? tener, Claro, I must study. ¿Sí? Entonces, el verbo modal must, que muestra obligación, must, tiene un verbo equivalente, un sinónimo que es have to. Have de la mano de to. ¿Sí? I have to study. Pero have to no es un verbo modal porque no comparte las características de los verbos modales. ¿Se acuerdan que los verbos modales solo están en un tiempo verbal? Must es siempre presente. Solo puedo usar must para expresar obligaciones presentes, de las de ahora. Tengo que estudiar, tengo que usar barbijo, ¿sí? No tienen otro tiempo verbal. Y por ejemplo, se usan los verbos modales para negar y para preguntar. I mustn't. No tengo que hacer algo, lo que sea, ¿no? En cambio, have to es un verbo compuesto, pero sigue siendo un verbo. Entonces, I have to sí lo voy a poder usar en diferentes tiempos verbales. Si yo te tengo que contar una obligación en pasado, cuando yo era chica tenía que hacerme la cama, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que usar had to, ¿sí? Porque must no tiene pasado. Entonces voy a usar el equivalente, que es un verbo, y que por eso lo puedo usar en pasado, en negativo, en tercera persona. Si hubiese sido ella tenía que, o ella tiene que. Si tiene el verbo la flexibilidad de que se puede conjugar en presente, en pasado, en tercera persona. En cambio, must, no, must es siempre must. Acuérdense entonces que el verbo es have to, igual a must, ¿sí? Pero la diferencia es que tiene otra forma. Tiene has to, tiene had to y must no. Bien. Eh, ¿Qué otra preguntita teníamos? A ver. Si una frase verbal está compuesta por los tres tipos de verbos, principales, modales, auxiliares, ¿en qué orden van a aparecer si estuvieran los tres tipos de verbos? ¿Cuál es el orden en el que aparecen? primero el verbo modal, después el Mm, auxiliar y después el principal. bien, primero modal, después auxiliar, después principal. May have finished, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero va a ir siempre el verbo modal. Bien, ¿preguntas de la frase verbal o de los modales o de los auxiliares? No creo No, que solo no. Bien, entonces avanzamos, ¿sí? Con una síntesis de lo que vimos recién y alguna cosita más. En el caso de las frases verbales simples,
dijimos que la acción está indicada por un solo verbo. ¿Cuáles son estos verbos? En el caso del verbo be o to be y el verbo have o to have, ¿sí? Van a aparecer de estas maneras. Si fuera el verbo be, la oración va a tener am, is, are, was o were. I am tired, I was tired. Si fuera el verbo have como verbo principal tener, no como auxiliar, sino como verbo tener, has, have o had van a ser las formas en las que aparezca, presente o pasado siempre. Por ejemplo, narcolepsy is a condition in which the patient has difficulty in staying awake. Entonces acá tenemos un ejemplo que incluye a estos dos verbos, al verbo be y al verbo have. Entonces sería la narcolepsia es una condición en la cual el paciente tiene dificultad para permanecer despierto. Luego teníamos en este grupo de acción indicada por un solo verbo el caso especial del verbo be combinado con der. Si dice der is o der are, si es el verbo haber o existir, es un solo verbo, aunque sean dos palabras, der is o der are. Por ejemplo, there are compelling reasons for adopting the approach. Sería hay o existen razones fuertes de fuerza mayor para adaptar, no sería adapting, sería adopting, para adoptar el enfoque. Bien, pero además podemos tener frases verbales simples con otros verbos, ¿no? Es como que esos son los verbos que usamos habitualmente para dar los ejemplos, pero cualquier otro verbo puede estar en una frase verbal simple. Si yo te digo toco la guitarra, te digo I play the guitar y uso un solo verbo. Sí, pero las frases verbales simples, recuerden que siempre corresponden al presente simple o al pasado simple. ¿Sí? Ya los otros tiempos verbales son frases compuestas. Entonces, cuando la frase verbal simple sea en presente, es probable que tenga una S o una ES si la persona o la cosa que realiza la acción está en singular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, amnesia normally involves, amnesia, ¿sí? Es una tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces, el verbo involve, involucrar, va a tener la S. ¿Sí? Entonces, amnesia normally involves severe forgetfulness which goes beyond the everyday forgetting observed in normal people. Esto es un ejemplo que habíamos visto en alguna otra actividad, ¿no? Entonces, la amnesia normalmente involucra, presente, olvidos severos que van más allá de los olvidos cotidianos observados en las personas normales. ¿Sí? Este ejemplo lo usamos en alguna otra clase. Bien, entonces, si el verbo está en presente de la tercera persona, va a tener una S. Sin S, cuando el sujeto esté en plural, en presente. El ejemplo en plural o en primera persona del singular. I play the guitar, she plays the guitar. Por ejemplo, genetic influences encourage, influencias genéticas, está en plural, las influencias genéticas encourage, motivan o fomentan different responses to treatment, diferentes respuestas al tratamiento. Si entonces, frases verbales simples, en presente van a tener la S o no, y cuando estén en pasado, si el verbo es regular, el verbo va a tener la ED. Por ejemplo, therapists worked in collaboration with other healthcare professionals. Los terapeutas trabajaron en colaboración con otros profesionales de atención de la salud. Si entonces, en las frases verbales simples, cuando hablo de frases verbales
simples voy a tener solo dos posibilidades, presente y pasado, presente simple y pasado simple. ¿Sí? Los otros tiempos verbales ya son frases verbales compuestas. ¿Sí? Las frases verbales simples solamente son para el presente simple y para el pasado simple. En el caso del presente simple, voy a tener el verbo solo o el verbo con la S. Y en el caso del pasado simple, voy a tener la ed en el caso de los verbos regulares o la segunda columna, ya les vamos a dar la lista de verbos, en el caso de los verbos irregulares. ¿Sí? Si fuera el verbo, no sé, give, que quiere decir dar, sería gave. ¿Sí? No tiene ed porque es irregular. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, Bien, profe. Bien. Vamos a mirar entonces opciones de frases verbales compuestas. Dijimos que podía ser solo modal o modal y auxiliar o solo auxiliar. Sí, dijimos que los verbos modales eran todos estos. Can, may en presente, could y might en condicional, must que está en presente, should y ought to, will y shall. Al shall no le damos mucha bolilla, pero también indica futuro. No le damos mucha bolilla porque no se usa habitualmente, solo van a ver a shall indicando futuro en contextos por ahí legales, en un contrato, que por ahí no es el tipo de lectura que hacemos acá. If y would, ¿no? Estos son los modales. Recuerden que los verbos modales nunca están solos, siempre acompañan a un verbo principal, siempre marcan el inicio de la frase verbal, es decir, son los primeros. Se usan igual con todas las personas, si no le agrego s, no le agrego ed, ¿sí? No cambian, no se conjugan. Y, bueno, nuevamente, no se conjugan tampoco ni en persona ni en tiempo, ¿no? Cada uno tiene su tiempo verbal. O está en presente, o está en condicional, o está en pasado. Bien. En el caso de los verbos auxiliares, dijimos que había tres, be, have y do. ¿Cuáles son las características de los auxiliares? Pueden estar como auxiliares o como principales, así que atención, siempre que aparezca be, have o do, me tengo que fijar si está solito o está al final, es principal. Si está antes de otro verbo, es auxiliar. En el caso de be, no va a haber grandes dificultades porque tanto para principal como para auxiliar, la traducción de be es ser o estar. Si dice I am happy, yo soy o estoy feliz. ¿Sí? Y si dice I am working, yo estoy trabajando. O sea que la traducción es igual. Pero en el caso de have, dijimos que cuando era principal es el verbo tener, cuando es auxiliar es el verbo haber, en el sentido de hemos, han, habían. Y también atención con el caso de do, cuando es principal es el verbo hacer, cuando es auxiliar no ocupa un lugar en la traducción. Sí, acá les va a quedar, esto después lo voy a subir, todas las formas en las que van a poder encontrarse a estos verbos, presente, pasado, el participio. Recuerden que cuando hablamos de participio pasado, ¿sí? Es lo que en español decimos hado, ido, hada. ¿Sí? El pasado participio, ¿sí? En español es hado, ido, hada. Entonces, si el verbo be es el verbo ser, el participio es sido. Si es el verbo estar, estado. He sido estafada. He estado muy cansada. ¿Sí? Entonces, ese es el participio y el gerundio ya conocen, la ing. Bien. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo de be, lo de have y lo de do. Pasado participio de do, cuando es verbo principal hacer,
El pasado participio va a ser hecho. He hecho, hemos hecho. Bien. Eh, borramos esto y seguimos. Lo último, y nos vamos a practicar. En una frase verbal compuesta, afirmativa, aunque puede haber distintas combinaciones de verbos, dijimos que siempre el orden es modal, primero. Si estuvieran los dos auxiliares, primero va a estar have y después va a estar be. Modal, have, be y verbo principal. ¿Sí? Recuerden que el primero me muestra el tiempo verbal. ¿Sí? Entonces, comparemos esto. Yo acá tengo una oración que dice, Genetic influences may encourage different responses to treatments. ¿Cómo sería la versión en español acá? La influencia genética como que puede animar o algo así, diferentes Ujú. responsabilidades en el tratamiento. Bien, las influencias genéticas pueden animar, alentar, fomentar diferentes respuestas, sería diferentes respuestas al tratamiento. Fíjense que may encourage, sí, en español ocupa los dos lugares, pueden motivar. Bien, ahora tenemos la misma oración, pero con otros verbos. Genetic influences may have encouraged. O sea, acá ahora tengo el mismo verbo modal, pero tengo ahora un auxiliar, have. Entonces, acá, ¿cómo lo vamos a traducir? Las influencias genéticas, Podrían, sigue siendo puede, como arriba, presente, pueden. Y al have, ¿cómo lo traducimos acá? Que es un verbo auxiliar. ¿Haber animado? Bien, las influencias, perdón, genéticas pueden, verbo modal en presente, haber, verbo auxiliar y el verbo principal hado, ido, hada, porque termina con ed. Pueden haber motivado, animado, alentado. Sí, diferentes respuestas, ta, ta, ta. Ay, acá lo hice, bueno, me quedó al revés la animación. Fíjense, acá teníamos otro ejemplo que era mismo verbo modal, may, con otro auxiliar. En vez de have, tengo be. Y entonces tengo el verbo, en vez de ado, ido, ada, lo tengo con gerundio, con ing, ando, endo, porque es el caso del verbo to be seguido de ing. Entonces acá lo voy a leer. Las influencias genéticas pueden estar motivando, ¿sí? Tenemos otro más. Could be encouraging. ¿Cómo lo leemos? Las influencias genéticas, podrían, bien, podría estar podrían, motivando, bien, ¿cómo dijiste, Bruno, después de podrían, estar motivando, muy bien, podrían, que es el verbo modal could, be, que es el auxiliar estar, motivando, que es ando, endo, porque tiene ing, podrían estar motivando. ¿Sí? Entonces, fíjense que una vez que yo me aprenda los significados y los tiempos verbales de los modales y de los auxiliares, después no es tan complicado, más allá del nombre
más allá de si se llama presente simple, presente continuo, presente perfecto, que los vamos a mencionar, pero más allá del nombre, en realidad no es tan complicado ir traduciendo las frases verbales, son bastante parecidas, la lógica es siempre la misma, digamos. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? De frase verbal no solamente, en realidad aprovechamos acá a repasar la frase verbal y algunas funciones de ing, ¿sí? Que en el parcial, bueno, lo dije en el video, hubo algunos pequeños errores, poquitos errores, en general estuvieron bien, pero la mayor cantidad de errores tenían que ver con las funciones de ing. Entonces, les voy a dar un ratito para que miren estas oraciones, piensen en identificar las frases verbales, sí, cuáles son, cómo las analizamos, si simples o compuestas, y después pensamos la versión en español, pero no nos olvidemos de prestarle atención a las que están en amarillo, que son funciones de ing, y la que está en celeste corresponde a un conector, que todavía no los vimos, because of. Quiere decir debido a, ¿sí? Because solo es porque, pero because of, seguido de of, es debido a. Bien, les doy un ratito entonces, ¿sí? Para que piensen, identifiquen frases verbales y después las charlamos. Bueno, ahora vamos a ir una por una, pero primero vamos a mirar cuáles son los verbos que identificamos, las frases verbales. En la primera oración, en la que empieza certain population, ¿cuál o cuáles son las frases verbales? Are, que está como frase verbal simple. Muy bien.
Y creo que interrogate, lo último, después de la coma, no sé cómo se dice. Em, O Interrelated. eso, No, en este caso es un adjetivo. ok. ¿Sí? Porque si no sería interrelacionó. Solo tenemos are acá. Bien. En la segunda, ahora después las vamos a analizar. En la segunda, disadvantage starts before birth and accumulates throughout life. ¿Cuál o cuáles son las frases verbales? Starts, puede ser. Bien, starts. ¿Alguna otra? Tengo también accumulates. Sí, acá tengo un and, sí, que me da la pista de que estos dos elementos son de la misma categoría. Starts and accumulates. Sí, fíjense que igual que arriba, esto es una frase verbal simple. Sí, porque tengo un solo verbo en cada frase. Y tengo la S que me indica el tiempo verbal. Arriba are no tiene S porque es un verbo irregular, pero acá sí tengo la S. Bien, en la tercera, there is firm consensus. ¿Cuál o cuáles son las frases verbales? There is. Muy bien, there is. Es una sola frase verbal, es una frase verbal simple, con dos palabras, pero simple porque es un solo verbo. Muy bien, es la única que hay acá. En la cuarta, ¿cuál serían o cuáles serían las frases verbales en esta? Can affect, creo que es Bien. una Can frase verbal affect compuesta. es una, muy bien, en este caso compuesta. Antes de can affect tengo otra frase verbal. Recognizes puede ser otra, ¿no? Bien, recognizes. Hay dos frases verbales acá. Recognizes, que tiene S porque están presentes, es una frase verbal simple, y can affect, que es una frase verbal compuesta porque tiene modal y principal. Operate es un verbo, ¿sí? Pero no funciona como frase verbal, no me cuenta la acción, sino que fíjense que viene después de un that. Esto funciona como postmodificador de influencias. ¿Qué influencias? Las que operan en cada pa. ¿Sí? Entonces, acuérdense que a veces tengo posmodificadores, ¿sí? Sobre todo cuando tengo who, that, which, los pronombres relativos. Tengo posmodificadores que incluyen verbos que operan, pero no los consideramos frase verbal porque no me cuentan lo que pasa, sino que me especifican de qué influencias estoy hablando, cuáles influencias. Bien, y nos queda la última nada más. ¿Cuál es o son las frases verbales de la última? En la última puede ser this life stage, una. No, porque mira, esto es una frase nominal. This life
stages es el sustantivo núcleo. Estas etapas de la vida. O sea, esto es una frase nominal que tiene a stages, etapas, como sustantivo núcleo. ¿Sí? Entonces, estas etapas de la vida es una frase nominal, pero lo que está al lado, ¿qué sería? Acá sí, lo que sigue, would provides, es la acción, es la frase verbal. Estas etapas de la vida hacen o harían algo, ¿sí? Entonces, acá la frase verbal es would provide con un modal y un principal. Luego tengo, igual que arriba, tengo are associated, pero que está después de un that, porque me estoy hablando de qué trastornos los que están asociados. ¿Sí? No sería la frase verbal, como arriba. Cuando el verbo está después de un that, ¿sí? Es un posmodificador que me dice qué trastornos, qué influencias. Bien, ahora, ahora sí vamos a mirarlas una por una las oraciones y le vamos a prestar atención también a las funciones de ing. En esta pantalla ya tienen identificado el verbo que me dijeron recién y ya tienen la división en bloques, ¿sí? Para pensar la traducción. Dijimos que la frase verbal en este caso era ar, que era una frase verbal simple y que por eso era un verbo principal. Ahora, ¿cuál sería la versión en español? Sería como cierta población tiene como un alto riesgo de trastornos mentales, Debido eh, a... como a una mayor exposición y vulnerabilidad Ujú. de, no sé qué es un favorable Es, social. eso es desfavorable. Pero pará, vamos a esperarme un cachito acá. Volvamos al primer bloque. En el primer bloque, ¿cuál es el sustantivo núcleo? Subgrupos. Subgrupos. Ojo con eso, ¿sí? Porque ahí, Bruno, vos dijiste ciertas poblaciones. Y en realidad estamos hablando de ciertos subgrupos, ese es el sustantivo núcleo, ciertos subgrupos de población, es decir, o de la población. Dentro de la población hay otros grupos. ¿Sí? Entonces, ciertos subgrupos de la población están en mayor riesgo de trastornos mentales debido a una mayor exposición y vulnerabilidad a, y hasta ahí quedamos. Y ahora la pregunta que tengo, Bruno, es, en este bloque, ¿cuál es el sustantivo núcleo? Yo acá está marcado el bloque. ¿Cuál es el sustantivo núcleo acá? Circunstancias. Bien, entonces voy a empezar a leer desde circunstancias. ¿Sí? Es decir, una mayor exposición y vulnerabilidad a circunstancias ¿de qué tipo? Económicas, Ujú. sociales y esa que no sé qué significa. Y ambientales, ¿cómo son? Que dijimos que era unfavorable, Desfavorables. desfavorables. ¿Sí? Entonces acá esto lo voy a leer. Mayor exposición y vulnerabilidad a circunstancias sociales, económicas y ambientales desfavorables, ¿sí? O ambientales, económicas y sociales. Estos tres premodificadores los puedo leer en cualquier orden, ¿sí? Porque no me cambia nada. Son circunstancias de tres tipos, sociales, económicas y ambientales, y cómo son desfavorables. ¿Sí? Y sigue la oración diciéndome que tienen una mayor exposición y vulnerabilidad a estas circunstancias interrelated with gender. ¿Qué más? Interrelacionada con el género.
interrelacionadas con el género. Muy bien. Entonces, ciertos subgrupos de la población están en mayor riesgo, tienen mayor riesgo de trastornos mentales debido a mayor exposición y vulnerabilidad a circunstancias ambientales, económicas y sociales desfavorables interrelacionadas con el género. Cuando hablamos de circunstancias ambientales, se refiere al entorno, no al ambiente como el clima, digamos, sino como al entorno en el cual vive la persona, ¿no? Bien, la que sigue, habíamos dicho que las frases verbales eran starts and accumulates, ¿sí? Ambas frases verbales son simples, ¿sí? Verbos principales, tienen S porque están en presente, ¿sí? Bien, entonces es empieza o y acumula, digamos. Bien, ¿cómo sería la versión en español? La palabra disadvantage quiere decir desventaja. La desventaja empieza before, era antes, ¿no? Antes, ujú. Antes, birth, o sea, no sé qué es. Birth, nacimiento. No. Del nacimiento y em, La desventaja empieza o comienza antes del nacimiento y ¿qué será? Accumulates. como acumulada o Claro, acumulado. se acumula sería tan presente por la S, pero viene de eso, de acumular. ¿Sí? Entonces, la desventaja comienza antes del nacimiento y se acumula presente por la S. Throughout sería a lo largo de la vida o a través de toda la vida, una cosa así. Bien. La que sigue, habíamos identificado a there is como una frase verbal simple en presente. Bien, ¿cuál sería entonces la versión en español de esta frase? ¿Cómo puede me... ser. Sí, dale, a ver. No sé qué es consensus. ¿Consenso? Consenso, sí. Hay consensos firmes en factores de riesgo y em, no sé cómo es practic, no, Protectores, factores de protección. no. Factores de riesgo y factores de protección para los trastornos mentales. Claro, muy bien. Recuerden que dijimos que there is es el verbo haber o existir. Entonces yo puedo decir, existe un firme consenso o hay un firme consenso. La palabra consensus termina con S porque viene en latín, pero es singular. Existe o hay un firme consenso sobre, ese on puede ser sobre o acerca de, ¿qué cosa? Known protective and risk factors. Factores. ¿De qué tipo? De riesgo y de protección. Known quiere decir conocidos, ¿sí? Para los trastornos mentales. Hay o existe un consenso firme o sólido, podría haber sido, sobre factores de riesgo y protectores o factores de riesgo y de protección conocidos para los trastornos mentales. Bien. Luego teníamos una frase verbal donde identificamos a recognizes y can affect como las frases verbales. Recognizes es una frase verbal simple en presente porque tiene S. Can affect es compuesta del verbo modal en presente can y del verbo principal affect. Tenemos también acá un caso de ING. ¿A qué función de ING corresponde
esta. Al inicio. ING al inicio. ¿Sí? En este caso es fácil determinar que la función es ING al inicio porque tengo un determinante E que me abre un bloque de lectura. Entonces no hay dudas. A veces la primera palabra con ING capaz que es un premodificador de sustantivo núcleo. Pero acá no hay dudas de que es ING al inicio porque el bloque de lectura empieza en el determinante y ese taking me queda suelto. Entonces, si yo sé que taking es una ING al inicio, ¿cuáles son las posibles traducciones para esta función? Verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo es una opción y la segunda opción, que capaz que acá no nos queda tan bien, pero ¿cuál es la segunda opción para la ING al inicio? Sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo. Entonces, cuando la función de ing es ing al inicio, las posibles traducciones son infinitivo, es decir, ar, er, ir, o sustantivo, sustantivo núcleo. Sí, entonces, ¿cómo sería taking en español en infinitivo? ¿Qué es el verbo take? Hablar. A veces TOC, con una L entre la A y la K. Ese es TOC, para que ahí lo voy a escribir así. Este, TOC, con una L, es hablar. Este es este, mirá, take. Llevar puede ser. Puede ser llevar o tomar. Comer, sí. ¿Sí? En este caso capaz queda mejor tomar. Bien, entonces dijimos, si take es el verbo tomar, entre otros significados. Dijimos que taking al inicio se podía traducir como sustantivo o como infinitivo. Como infinitivo va a ser tomar, porque ar, er, ir es el infinitivo. Y como sustantivo va a ser la toma de. ¿Sí? Recuerden que las dos posibilidades, acá dijimos que taking está como ing al inicio. ¿Sí? Las dos posibilidades de traducción para ing al inicio dijimos que eran como infinitivo, tomar, o como sustantivo, la toma de sería. Bien, entonces vamos a ver cómo nos queda la versión en español. ¿Tomar o la toma de qué? Una perspectiva del curso de la vida. Bien, la toma de o tomar una perspectiva del curso de la vida, ¿qué hace? Reconoce que las influencias Ujú, que operan ujú. en el estado, En each stage, en cada etapa, no, en cada etapa de la vida puede ujú, afectar a la salud mental. muy bien. Sí, entonces, tomar una perspectiva o la toma de una perspectiva del curso de la vida reconoce que las influencias que operan en cada etapa de la vida pueden afectar, can affect, la salud mental o a la salud mental. Bien, muy bien. Vamos con las que nos van quedando. A ver, en este caso habíamos identificado a would provides. En realidad, a ver acá, me equivoqué yo. Esperen, porque, esperen. Would provide, sí está bien, es una frase verbal. Are associated, en realidad no funciona como frase verbal porque está después de un that. ¿Sí? Si bien puedo decir que están presente. Esperen, ¿no ven? Acá yo le puse would provide, frase verbal compuesta, modal y principal, y are associated, frase verbal compuesta en voz pasiva, en voz pasiva encima, en voz pasiva,
En realidad esto después lo borro porque si bien está en presente la voz pasiva, no funciona como frase verbal. Está después de un that. Me dice qué trastornos, de qué tipo de trastornos estoy hablando. Y tenemos acá pintado de amarillo dos funciones de ing, improving y reducing. ¿Qué funciones de ing son estas? ¿Cómo está funcionando ahí? Puede ser preposición más ing. Muy bien, en ambos casos, ¿sí? For improving y for reducing son casos de ing después de preposición. ¿Cómo se resuelven, cómo se traducen las palabras, las ing que están después de preposición? La preposición más verbo infinitivo o sustantivo. Muy bien, más verbo en infinitivo o sustantivo, es decir, que acá vamos a decir para, for improving, vamos a decir para mejorar o para la mejora. En el caso de for reducing, vamos a decir para reducir o para la reducción. Capaz que no queda bien siempre el sustantivo, ¿sí? Pero a veces puede quedar bien. En general es la versión del infinitivo. Bien, y entonces, ¿cómo nos puede quedar esto en español? Action throughout these life stages. La acción a través de estos estados de la vida. Sí, etapas de la Ah. vida. Voy a seguir siendo estados cada vez que lo vea. Em, Como que proporciona oportunidades. Ujú. Bien. Fíjense que dice woods. Entonces, provide es proporcionar. Pero woods, ¿qué me dice? ¿Qué me agrega? ¿Qué idea me agrega? podría, El IA, muy bien, el condicional. Proporcionaría. Es lo que pasaría, porque es un condicional. Entonces, la acción a través o a lo largo de estas etapas de la vida proporcionaría, brindaría oportunidades y como dijimos que resolvíamos estas ING. Proporcionaría oportunidades. para mejorar la salud mental de la población Ujú. y para reducir el riesgo de los trastornos mentales, de estos trastornos mentales o de esos trastornos De mentales. aquellos. Ah, Ujú. que son asociados con inequidades sociales. Bien, muy bien. Entonces, la acción a lo largo de estas etapas de la vida brindaría, proporcionaría oportunidades para mejorar, o dijimos que podía ser para la mejora también, para mejorar la salud mental de la población y para reducir el riesgo de esos o de aquellos trastornos mentales que están asociados o que se asocian, porque es voz pasiva, que están asociados o que se asocian con las desigualdades o las inequidades sociales. Muy bien. Profe, te hago una consulta. Ujú. Si resuelvo el primer caso ing, preposición más ing, en verbo en infinitivo, el próximo lo hago también en verbo en infinitivo, o lo puedo Eh, hacer. exacto, ¿sí? Siempre es recomendable usar la misma lógica. Si vos tenés en una misma oración dos casos de ing después de preposición, como es acá, la idea sería seguir el mismo criterio, es decir, para mejorar y para reducir o para la mejora y para la reducción. Trato de no mezclar, de seguir el mismo criterio. Algunas veces no es posible, ¿eh? Pero en general se puede. Bueno, gracias. Bien, bien. ¿Preguntas de lo anterior?
Bien, vamos a empezar con la actividad 20, que probablemente hay una... si no, la 20 la vamos a alcanzar a hacer porque es cortita, la 21 capaz les queda de tarea. En la página 51 del cuadernillo tienen una actividad, sí, que es un fragmento de un texto que sacamos de otra vez del mismo libro, An Introduction to Cognitive Psychology, este libro de psicología cognitiva, y les propone dos actividades. La A dice, identify the verb phrases and say which types of verbs they are composed of. Un poco lo mismo que hicimos recién, identificar frases verbales y decir de qué verbos la componen. Y la segunda parte les propone summarize, es decir, sintetizar o resumir las ideas principales del texto. Sí, entonces, primero vamos a mirar el título. ¿De qué se trata este texto? Dice, Explaining the temporal gradient in retrograde amnesia. ¿De qué se trata en líneas generales el texto? Es como explicando el gradiente temporal de la amnesia retrógrada, o algo así. Sí, sí, pero una sola cosa, Bruno. Acordate que explaining es una función de ing que está al inicio del bloque. Entonces no lo vamos a leer como andoendo, como explicando, sino que cuando la ing funciona como ing al inicio, la leemos como infinitivo, explicar, o como sustantivo, la explicación de. Sí, es como la oración que vimos hace un rato de taking. Cuando la Claro, oración tiene ing al inicio, que no siempre tiene que ser al inicio de una oración. Ese al inicio, repásenlo, puede ser en el medio de la oración, porque puede ser al inicio de una enumeración, ¿sí? Puede ser en un título, puede ser al inicio de una frase que viene después de un conector. Hay que estar atentos con esa. Pero acá, que está delante del todo, sería más fácil de reconocer. Entonces, ing al inicio no lo traduzco ando endo, sino como infinitivo o como sustantivo. Es decir, que acá podríamos decir la explicación o explicar el gradiente temporal en la amnesia retrógrada, que es un tipo de amnesia, digamos, ¿no? Bien. Para facilitarles un poco el trabajo, ustedes esto acuérdense que lo tienen en la página, dijimos, 51, a ver, en la página 51 de sus cuadernillos. Sí, acá lo que hice fue ya ponerles, subrayarles, para que ustedes vayan comparando las frases verbales que van apareciendo. ¿Sí? Y para que pensemos cómo están compuestas, si son simples, compuestas, qué elementos la componen. Y mientras van haciendo eso, van pensando una síntesis del texto, es decir, de qué se trata el texto, no la traducción de todo el texto, sino de qué habla.
Bueno, a ver, ¿qué vamos a mirar acá? Vamos a mirar las frases verbales que tenemos subrayadas. Por ejemplo, la primera frase verbal, noted. ¿Qué es? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple. ¿En qué tiempo verbal está? Pasado. En pasado. En las frases verbales simples, cuando el verbo tiene de, corresponde a un pasado. Es decir, que acá estoy hablando de que Ribot, que es un autor, o Ribot, no sé cómo se dice, notó en el sentido de observó, ¿sí? De observó, notó algo. Bien, después tenemos tend, que simple o compuesta. Simple. Simple. Tiempo verbal. Presente. Presente. ¿Por qué? Porque esto, si bien el autor lo notó en 1882, ¿sí? La amnesia siempre pasa lo mismo con esto, por eso está en presente. O sea, este autor observó que la amnesia tiende a hacer algo, ¿no? Siempre tiende a retroceder, no sé, recuperar. Retrieve es recuperar. Bien. Luego tenemos can retrieve. Compuesta, bien Compuesta, muy presente. bien. ¿De qué elementos? ¿Qué tipo de verbo es can? Modal. Modal. Si es una frase verbal compuesta de un modal y un principal. ¿En qué tiempo verbal está si tiene can? Presente. Presente. Sí, es decir, seguimos con algo que es siempre así. El autor observó que la amnesia tiende a recuperar recuerdos más viejos o más antiguos, mejor de lo que puede recuperar recuerdos o memorias recientes. Bien, luego tenemos have confirmed. ¿Qué tipo de frase verbal es? Compuesta. ¿Compuesta de qué elementos? ¿Qué tipo de verbo es have? Auxiliar. Un auxiliar, have y confirmed, un principal. Tiempo verbal, em, Presente también. muy bien, presente. El primer verbo es el que me indica el tiempo verbal. Si dice have, está en presente. No voy a mirar la ed que tiene el verbo principal, porque es el primero el que me marca el tiempo. Muy bien. Es decir que have confirmed está en presente. Han, no habían, sino han confirmado, ta, 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 ta. Bien. Después tenemos reviewed. Frase verbal simple o compuesta. simple. Simple. Tiempo verbal Pasado. pasado porque tiene ed. Luego tenemos found, que también es una frase verbal simple porque hay un solito verbo. Tiempo verbal Presente. pasado. Esta es tramposa. Ahí les voy a hacer acá una anotación. La palabra, perdón, el verbo find, que quiere decir encontrar, es un verbo irregular, ¿sí? Que tiene a found y found como sus pasados y su participio. Encontrar, el pasado es encontré, encontró, encontramos, y también es el participio encontrado. Pero hay que estar atentos acá, esto estaba en el cuadernillo en la sección de palabras confusas, algo así. Hay que tener ojo porque también existe found como verbo infinitivo fundar, ¿sí? Cuando founds está en infinitivo o en presente, quiere decir fundar. Y en este caso es un verbo regular. Fundó, no sé, el empresario fundó una empresa, es founded, es el pasado que es regular, por eso lleva ed, ¿sí? De found. Justo este es tramposo. En este caso
No hablamos del verbo fundar, sino encontrar, y por eso está en pasado. Dice que Brown, 2002, revisó 61 estudios, ¿sí? Y encontró o descubrió que ta. Pero esta a simple vista puede ser tramposa. Bien, luego tenemos, ¡ay! La gata me clavó la uña. Had reported. Frase verbal simple o compuesta. Compuesta en pasado. Compuesta. Compuesta en pasado, muy bien, porque had, que es el auxiliar, está en pasado, perfecto. Bien, luego tenemos have been put forward, por supuesto que es compuesta. ¿Qué elementos la componen? Auxiliar y verba y principal. Bien, tiene dos auxiliares. Have y been son dos auxiliares, han sido. Y el verbo principal es put forward, que es un phrasal verb. Bien. Después tenemos have already been mentioned. Atentos acá porque already es un intruso. Yo les digo intrusos. Tengo have, que es el verbo auxiliar. Han. Been, como arriba, que decía have been, have been mentioned, han sido mencionados. Ese already es una palabra que tiene que ver con alguna situación de tiempo. Already quiere decir ya han sido mencionados. ¿Sí? Es lo que quiere decir already. Esos adverbios que a veces son de tiempo, a veces son de modo, ¿sí? Suelen aparecer como intrusos en el medio de las frases verbales. ¿Qué tengo que hacer? Los corro un ratito, analizo la frase sin eso, digo que es have been mentioned, han sido mencionados, y después me fijo dónde me queda bien la palabra. Ya han sido mencionados, en español queda bien adelante. Ya han sido mencionados. No queda también han sido mencionados ya. Pero eso después lo vemos. Bien, bueno, is ya lo analizamos un montón de veces. A ver en el de maybe. ¿Qué tipo de verbo es may? Modal Y be. principal en este caso. Muy bien. En este caso, may es auxiliar, es modal, perdón, y be, como está al final, funciona como verbo principal. May be, puede ser. Bien, a ver, algún otro, son todos medios parecidos. Is limited, bueno, acá is limited es un caso en voz pasiva que no lo vimos todavía. Es o está limitado. Después tenemos muchos en presente porque tienen S, suggests, becomes, has. Acá tengo otro, are still held, es otro con intruso. El still, que quiere decir todavía, ¿sí? También es un intruso, lo corro y lo leo are held, son sostenidos, por ejemplo. Bien, y fíjense que después acá tengo una frase verbal negativa, does not depend. El auxiliar does me dice que es presente, negativo, does not depend, no depende. Después tengo otro con un intruso, will, thus, tend. Acá thus es un conector, en este caso el intruso es un conector, no un adverbio. Si yo acá les voy a dejar, para que después se lo terminen de corregir, en verdecito puse todas las frases verbales simples que aparecen. ¿Sí? Todas las frases verbales simples tienen solo un verbo principal, por eso aparece el verbo en presente o en pasado, porque es el encargado de mostrar el tiempo verbal. Y en cambio, en el caso de las frases verbales compuestas, donde identifiqué los verbos modales con rojo, los auxiliares con azul y los principales con verde, en este caso el que me muestra el tiempo verbal siempre es el primer verbo, no el verbo principal. Y recordatorio acá, atención con los intrusos.
Sí que en el medio de una frase verbal puede haber adverbios de modo o de tiempo, puede haber conectores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo corremos, ¿sí? Analizamos la frase verbal y después vemos dónde nos quedaría bien. Bien, entonces, ¿qué cosas? Vamos de a poquito con el tiempo verbal. ¿Qué cosas me ayudan a reconocer el tiempo verbal? En el caso del tiempo verbal presente, los modales me ayudan. Si dice can, may o must, ya sé que están presentes. Los auxiliares también me ayudan, porque si el verbo be está en presente, am, is o are, es presente. Si está do o does, si está have o has. Entonces, los modales y los auxiliares me ayudan. Y en el caso de las frases verbales simples, que tienen solo verbos principales, ese verbo principal va a aparecer con el infinitivo o con el infinitivo con la S, ¿sí? En el caso de los verbos que son regulares. Y recuerden que hay algunos verbos irregulares, como have, que cambian en presente, digo has, o como do, que digo does. ¿Sí? Entonces, esos son los rasgos del presente. ¿Cuáles son los elementos que me ayudan a reconocer pasado? El modal could, los auxiliares be, have y do en su formato pasado, digamos, was o were, did, had. Y en el caso de los verbos principales regulares van a tener ed. Si son irregulares, como vimos recién, found, va a aparecer una forma diferente que corresponde a la segunda columna de la lista de verbos irregulares. En el caso del futuro, siempre va a aparecer will, porque todas las frases en futuro son compuestas. ¿Sí? Si bien el will no se traduce, ya sé que me indica futuro. Entonces, siempre, ya sea como modal, como auxiliar o acompañando a un principal, voy a tener will para saber que está en futuro. En el caso del tiempo condicional, esto que dijimos hipotético, los modales que están en condicional son could, podría, might, podría, should o ought to, debería, y would, que no se traduce pero agrega ia al final del verbo. Y los principales, al igual que en el futuro, siempre van a estar acompañados por would's o alguno de los otros modales, ¿no? Would visit, should visit. ¿Sí? Entonces, ya tenemos algunos elementos que nos ayudan a empezar a reconocer el tiempo verbal. Por lo menos el tiempo verbal. Todavía no nos vamos a meter con los aspectos, si estamos hablando de un presente simple, continuo o perfecto, por ejemplo. Eso lo dejamos para más adelante. Bien, vuelvo para atrás. En líneas generales, ¿qué pudieron comprender del texto? ¿Qué sabemos del gradiente temporal en la amnesia retrógrada? ¿Qué entendieron de esto? A ver. Yo acá les voy a dejar toda la versión en español del texto, pero la consigna les pedía solo la síntesis y lo que está resaltado con amarillo son como las ideas principales que nos cuenta este texto, ¿no? Dice que
Según este autor, descubrió que los amnésicos tienden a recuperar mejor los recuerdos más antiguos que los recientes. Sí, luego que este gradiente temporal en la mayoría de los tipos de este gradiente temporal en la mayoría de los tipos de amnesia orgánica ha sido confirmado, digamos. Luego que la teoría de este autor es que los recuerdos más antiguos pueden ser más duraderos que los recientes porque desarrollaron más rutas de recuperación. ¿Qué más? Después que la consolidación de un nuevo recuerdo puede llevar varios años para completarse y que se vuelve cada vez más resiliente en el tiempo. Y finalmente había una mención a la teoría que se conoce como modelo estándar de consolidación y teoría del rastro o de la marca múltiple. Sí, esto es bastante técnico para mi nivel de comprensión de psicología cognitiva. Sí, por eso necesité hacer como la versión en español de todo el texto para luego pensar cuáles son las ideas principales, ¿sí? Supongo que a usted no le resultará tan complicado como a mí. Supongo, no sé. ¿Ustedes estudian esto en psicología cognitiva o no? Sí, lo vimos más en la parte neuro. Ajá. Pero sí, o sea, yo no puedo decirte nada porque había muchas palabras nuevas que no podía traducirlas en mi cabeza, así que por Ujú. eso no respondí nada. Bien, lo dejamos igual esto para que después lo hagan, como que lo profundicen de tarea, digamos, y se corrigen con esto. Sí, es verdad que por ahí tenía vocabulario como retrieve, que es recuperar, tenía bastante vocabulario técnico, es bastante técnico el texto. Bien, después si quieren se lo completan. Les va a quedar de tarea, se las voy a explicar, la actividad 21 que está en las páginas 51 y 52. ¿Qué les pide esta tarea? Igual, pensé que no íbamos a alcanzar, podríamos hacerla si quieren, nos queda tiempo todavía, pero... la tarea les pide, underline the verb phrases in the following sentences. Nuevamente, oraciones, ahora oraciones, no texto, no párrafo, digo, también sacadas del mismo libro. Sí, tenemos de la A a la G distintas oraciones donde tenemos que hacer lo mismo, subrayar las frases verbales, pero en este caso lo que vamos a hacer es complete the following table analyzing the structure of each verb phrase. O sea, en realidad lo que vamos a hacer acá es subrayarlas e ir ubicándolas en la tabla que está abajo según sus características. Si es una frase verbal simple, la pongo en la misma columna, perdón, en la primera columna. Si es una frase verbal compuesta, voy a tener que decidir en cuál de esas columnas la voy a ubicar. Si es una frase verbal compuesta por un auxiliar más un verbo principal, modal más principal, modal auxiliar principal. Y tengo voz pasiva, que eso se los voy a explicar ahora porque todavía no lo vimos. Sí, también como una opción de columna para una frase verbal compuesta. Y el tercer punto va a ser la versión en español. Les voy a hacer un breve comentario con respecto a la voz pasiva. ¿Sí? La voz pasiva no es un tiempo verbal, ¿sí? La voz pasiva... Oh, pucha, esperen. Eh, la voz pasiva... Me voy a ir de este, espérenme un cachito que tengo todos los elementos superpuestos. Bien. Decíamos que la voz pasiva no es un tiempo verbal, es una voz, es un modo, ¿sí? Por lo tanto, puede ser que sea una voz pasiva en presente, en pasado, en futuro, en cualquier tiempo verbal. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo habitual? Lo que no es voz pasiva es la voz activa, ¿sí? La voz activa es una oración común, ¿sí? Una oración donde yo digo que alguien hace algo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, the engineer builds, ay, builds a
bridge. Esto sería una voz activa, es decir, una oración común, ¿sí? Donde yo tengo a alguien, en este caso, the engineer, el ingeniero, ese es el doer of the action, el que hace la acción, ¿sí? Tengo the engineer, el ingeniero, ¿sí? Esta es la persona que lo hace. Luego tengo el verbo, construyó, ¿sí? El ingeniero construyó un puente. Esto es una oración en voz activa, donde yo tengo un sujeto que hace algo. ¿Sí? El cartero reparte las cartas, el docente corrige los exámenes, o el docente corregirá o corrigió, o sea, puede estar en cualquier tiempo verbal, una oración activa. Bien, la voz pasiva es aquella en la que no digo primero quién hace la acción. En vez de decir que el ingeniero construyó un puente, digo que el puente fue construido por alguien o en tal año. ¿Sí? En vez de decir la docente corregirá los exámenes mañana, digo que los exámenes serán corregidos mañana. ¿Sí? Es decir, saca el foco del que hace la acción. ¿Sí? Ahora no importa el foco, no pongo el foco en el que hace la acción. ¿Sí? Por ejemplo, the engineer built a bridge in, no sé, 1988, supongamos que fuera la oración, yo en vez de poner el foco en que fue un ingeniero, voy a poner el foco en el año y voy a decir que el puente, ¿sí? The bridge, ahora el objeto, el elemento pasa a ser lo más importante. The bridge was built in 1988. Si quisiera, si supiera el nombre, podría decir by the engineer. Sí, pero puedo, ese by por el ingeniero, ese by the engineer, es información que ya no es relevante. ¿Sí? O porque no sé el nombre del ingeniero, o porque no me interesa, o porque resulta obvio, porque si yo te digo, el cartero reparte las cartas a la mañana. ¿Quién va a repartir las cartas? El cartero, por supuesto. La información importante es que es a la mañana y no a la tarde. Si entonces, en vez de decir el cartero reparte las cartas a la mañana, voy a decir que las cartas son repartidas a la mañana. Por el cartero resulta innecesario. ¿Me siguen? Sí, 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 profe. profe. Bien, entonces, esa es la función de la voz pasiva que después la vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Pero digo, voy a usar la voz pasiva cuando yo quiero resaltar otra cosa, no el doer, no el que hace la acción. Sí, el que hace la acción, en este caso el ingeniero, no me importa, es redundante, es obvio, no es relevante, ¿sí? Bien, ahora, esto es en cuanto al uso de la voz pasiva. Ahora, en cuanto a la estructura, fíjense que yo arriba dije the engineer built, un verbo en pasado, construyó. Entonces yo tengo que conservar el tiempo verbal pasado, porque 1988 ya pasó. Entonces, ese pasado lo voy a mostrar en el verbo be. Was built. Fue construido. Si la voz pasiva, siempre para que sea voz pasiva, sí o sí va a tener un be más un verbo, más el verbo principal en participio pasado. ¿Cuál era el participio pasado? Hado, ido, hada. ¿Sí? Para que sea voz pasiva, tiene que tener sí o sí verbo be más verbo principal en participio pasado. El verbo be va a estar en el tiempo verbal, es el que me va a mostrar el tiempo verbal. Le voy a poner acá muestra tiempo verbal. Sí, entonces, si yo estoy diciendo que las cartas son repartidas, es decir, en presente, voy a decir the letters are delivered.
in the morning. ¿Sí? Va a ser el are el que me dice el tiempo verbal. The letters are delivered in the morning. Las cartas son repartidas a la mañana. Si yo quisiera expresarlo esto en futuro, si yo te digo que mañana las cartas serán repartidas, voy a decir the letters will be delivered in the morning. Y si te quiero decir que fue ayer, o sea, en pasado, voy a decir the letters were delivered in the morning. Sí, fíjense que el verbo principal siempre es hado, ido, hada. Son repartidas, serán repartidas, fueron repartidas. El verbo principal siempre es participio pasado, hado, ido, hada. Es el verbo be, son, fueron o serán el que me va a mostrar el tiempo verbal. Entonces, ¿ustedes cómo van a reconocer una oración en voz pasiva? Porque va a tener un verbo be en cualquier formato, was, will, be, lo que sea, ¿no? Un verbo be más un verbo con hado, ido, hada, un verbo en participio pasado. Sí que en inglés, el verbo principal en participio pasado, en español es hado, ido, hada. En inglés, sí puede ser con ed, como delivered, o puede ser en la tercera columna, ¿sí? Si fuera un verbo irregular. Si fuera, fueron dadas, por ejemplo, pongámosle, sería given. The letters are given, son dadas. Pongámosle que fuera el verbo, ¿no? Entonces, el hado, ido, hada puede ser con ed en el caso de los verbos regulares, o puede ser que cambie y sea tercera columna. Si entonces reconozco la voz pasiva porque siempre tengo un be más un principal en hado, ido, hada, en participio. ¿Sí? En español tengo dos maneras de decirlo. Puedo decir las cartas son repartidas o puedo usar el se, que en inglés no existe. Puedo decir las cartas son repartidas o las cartas se reparten. Puedo decir las cartas serán repartidas o se repartirán. O las cartas fueron repartidas o se repartieron. ¿Sí? ¿Me siguen con las opciones en español? Sí, profe. Bien. Entonces, esto sería lo básico para empezar a reconocer la voz pasiva. Fíjense entonces cuando resuelvan esta actividad, si encuentran ejemplos de voz pasiva, es decir, vi seguido de participio. ¿Sí? Después vamos a profundizar en cuáles son digamos, las formas para la versión en español, los tiempos verbales y todo eso. Bien, esto les va a quedar de tarea y vamos a hacer acá un recordatorio. Homework and reminders. ¿Qué tareas tenemos pendientes? Capaz que no todos, pero algunos. Estudiar frase verbal del cuadernillo. Se suponía que para la tarea de hoy, que era responder las preguntas del cuestionario, tenían que repasar el cuadernillo 47 a 51, más o menos son las páginas, ¿sí? Si no lo hicieron, les estaría quedando pendiente. Terminar la actividad 20, es decir, la parte de la síntesis, si no la hicieron ahora, terminan de tarea y después se corrigen con la diapo. Y la actividad 21 sería la tarea posta, digamos. ¿Cómo seguimos? El martes solamente voy a ver a quienes recuperan. Suben nota, recuperan o ausentes. ¿Sí? Creo que ya se anotaron todos los que se tenían que anotar, pero cualquier cosa nos avisan. El martes veo solo a quienes van a recuperar. El jueves 26 es la última clase del cuatrimestre. La clase va a ser asincrónica, supongo, porque yo me voy de licencia, entro de licencia el miércoles o el jueves a la mañana, no me acuerdo.
¿Sí? Entonces, esta clase va a ser asincrónica. ¿Qué va a contener la clase? La clase va a contener la corrección de la actividad 21 y un tema nuevo que se llama hedges, matizadores. ¿Sí? Entonces no la cuelguen a la clase hasta que volvamos de las vacaciones, porque después les va a quedar ahí pendiente. Entonces, última clase el jueves 26, el 27 termina el cuatrimestre, así que no nos vemos más en clase hasta después de las vacaciones, en agosto sería, pero recuerden que la semana del 30 de junio vamos a estar atendiendo consultas, si es que tienen alguna, ¿sí? Así que bueno, esas son las novedades. Bien, ¿alguna duda o consulta? No, profe, muchas gracias. No, profe. Bueno. Bueno, nos vemos. Bueno, a Bruno lo veo el martes, a Martina no te veo hasta agosto más o menos. Pero no se olviden de mirar la clase de la semana que viene. Buenísimo, profe. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau. Buenísimo, profe, nos vemos. Chau.